Muy buenas tardes. Esta es la actividad final para la materia de Derecho Constitucional General. Hablemos en Derecho Constitucional General del constitucionalismo, cómo se incorporan los conceptos de Estado y poder. El concepto de constitucionalismo surge ya desde el siglo XVII y XVIII formalmente, como norma escrita, ya con la separación de poderes. Desde allí se estudia como norma escrita. Sin embargo, hay un constitucionalismo que se considera antiguo dentro de los tipos de constitucionalismos, que se origina en la antigua Grecia, con el filósofo Platón, quien concebía el gobierno ideal por un monarca, que a la vez fuera filósofo, un gobierno ideal monárquico. Luego surge el constitucionalismo medieval, surge con las leyes ya que dan origen, de donde el poder lo tiene el pueblo, que representa un contrapeso contra el poder del monarca. Ya hablaríamos ya de la Revolución Francesa, ya del que el poder reside en el pueblo. El constitucionalismo moderno, a diferencia del medieval, ya surge con los escritos sobre los derechos del hombre, donde es el hombre el centro de todos los derechos y garantías. El constitucionalismo contemporáneo, que hablaremos más adelante, o social, surge ya con el auge de los estados de bienestar. Para hablar de principios de constitucionalismo moderno, decimos que inician en Estados Unidos, donde la soberanía ya se reconoce popular por la influencia que hubo del constitucionalismo europeo, de la Revolución Francesa, donde el poder ya reside en el pueblo, más no en el monarca. El segundo principio, teníamos que la vinculación de la Constitución a los principios universales, a los derechos humanos, a los derechos del hombre y del ciudadano, se hablaba en ese entonces. Esos derechos humanos empiezan a ser el centro de las garantías que debe tener un Estado, y ya se llevan a escrito. Esos escritos son difundidos desde la Revolución Francesa y son los que dan origen a las independencias ya en los gobiernos americanos. El gobierno es limitado, el poder del gobierno. Ya hablábamos en Inglaterra también de la Carta Magna de 1215, que limita el poder del rey de Inglaterra. Lo limita, el pueblo le establece un límite, ya no el monarca no es soberano sobre todas las voluntades, sino existe un límite, y la supremacía ya es de la norma, de la Constitución. La supremacía de la Constitución se habla hasta nuestros días, ¿no? Se dicen que en casos de antinomia o vacíos jurídicos prevalece la Constitución sobre las demás normas. Es el caso de las sentencias de la Corte Constitucional para nuestro país. La forma de gobierno, cómo se garantiza estos derechos dentro de la Constitución, se ha hecho de dos formas, digamos, ¿no? Dos formas de gobierno que entraríamos a ver más adelante. Es un gobierno central y un gobierno federal, básicamente. También implica otro principio, el séptimo ya dentro de los principios del constitucionalismo moderno, es la separación de poderes. Se inicia en la Ilustración con Barón de Montesquieu en Francia, que ya separa las tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Ya habla de la independencia de estas ramas, porque el poder no puede estar concentrado en una sola persona. También hablamos del octavo principio, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de los gobiernos, en que los gobiernos también están obligados, no son autónomos, tienen unas obligaciones y están sometidos a un control popular. El otro principio, el noveno, es la independencia de la justicia, de la rama judicial, para garantizar la sujeción de los gobiernos y la obligatoriedad de las leyes, la sujeción de los gobiernos y también el dirimir las diferencias de los ciudadanos y de las diferentes entidades.
unas con otras y de los ciudadanos con sus entidades para exigir sus derechos. El 10º y final es el poder del pueblo que tiene para enmendar la Constitución. Es la posibilidad de que el pueblo, y no solo el Congreso, no solo el poder la reforme, sino que la garantía, la posibilidad esté en el pueblo como depositario del poder y como soberano de ese poder. La Constitución diríamos que es un pacto. Inicialmente surge, nos dice Ferdinand de la Salle, como el pacto entre el rey y el pueblo. Pero estos principios no se podrían quedar en el papel, se llevarían en el papel en una primera instancia, pero se deben garantizar, deben tener sus garantías y cumplirse en la práctica. Por eso hablamos de una constitución en sentido formal, que son las reglas escritas, en que están cada uno de los derechos. Cuando hablamos de constitución en el sentido formal son las reglas escritas, son las normas escritas. La constitución ya en el sentido material implica la materialización de todas esas reglas de derecho. Es la posibilidad de hacerla efectiva, de darle vida en la sociedad. En el sentido material, ya en Latinoamérica se tiene que se ha exigido que se den las condiciones para hacerla efectiva. Si las constituciones no son efectivas, se habla ya de reformas constitucionales. Pero para ello miraríamos que en Latinoamérica, ya en el entorno, se necesita que la sociedad tenga ese sentido de pertenencia, de reconocimiento para materializar la Constitución. Porque si se mira que sectores no son incluidos, que la Constitución como que no tiene efecto con los nuevos sectores o no incluye a todos, se debe reformar si se considera que se queda corta en interpretar ciertas realidades. Por ejemplo, hablamos de la nueva Constitución de Colombia en 1991, que ya no es una constitución confesional, conservadora, sino es una constitución más liberal, mucho más abierta, que incluye a los diversos sectores que estuvieron presentes allí, indígenas, negros, afros, toda la diversidad que daba la sociedad. Se ha hablado de todos los sectores, armados también estuvieron allí. Y configuraron los diversos partidos y también los nuevos partidos políticos. Igual sucedió en el Ecuador y ahora lo que está sucediendo en Chile, como la constitución de Pinochet no consideraba a la población indígena mapuche en Chile, y la nueva constitución se está pidiendo que sí se incluya este elemento de la población indígena y las nuevas exigencias que se tienen en torno a ello, originado desde las recientes protestas que se dieron en Chile. Esto hablando del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es así, mirábamos como una constitución puede ser flexible si se adapta a los cambios, o constituciones rígidas si se tienen normas generales como Estados Unidos, y si las posibilidades de que se reformen implican unos mecanismos, digamos, demasiado especialísimos, y poner de acuerdo a tantos estados dentro de un gobierno federal es difícil. Por eso se habla de la constitución rígida. Tienen una constitución rígida. Sin embargo, se dan la posibilidad de tener enmiendas también que aplican para casos específicos, para dirimir casos o para hacer justicia en casos específicos. Tienen esos procedimientos especiales en el gobierno federal. También hablábamos de que la constitución es una clase nominal también, que intenta cumplir sus postulados, pero se le dificulta en las prácticas frente a las realidades. Esto es lo que está pasando en el nuevo constitucionalismo, y esta es la invitación también dentro de la teoría general constitucional a que diferentes pueblos pueden hacer por medio de su participación, pueden hacerla real. Es por eso el compromiso a participar, a mirarla, a hacerla real, hacerla efectiva, y
en cada devenir y al respeto constitucional que se debe tener para dirimir los diferentes conflictos, los diferentes materialización de derechos también, ¿no?, que se debe tener en Colombia. Ello exige obligatoriamente también el compromiso por parte de nosotros los ciudadanos de hacerla real, de que no se quede en el escrito. Muchas gracias y eso es todo de mi parte. Gracias.